Ella dijo que estaba cansada después del trabajo, pero se le olvidó recoger unos calzoncillos que claramente no eran suyos. Y mucho menos míos. Me quedé en la puerta del dormitorio varios minutos, simplemente mirando. Si hubiera sido ropa interior femenina, quizá no lo habría entendido al instante. Pero eran de hombre. Negros, con un olor ajeno, doblados en mi lado de la cama. Como una burla. Ese fue el final, pero no el principio. Todo empezó mucho antes de esos malditos calzoncillos. Nunca fui celoso. Ella tenía un buen trabajo, a menudo se quedaba hasta tarde en la oficina, iba a viajes de negocios. Decía que lo hacía por nuestro futuro. Yo le creía. Aunque llegara a casa a las 2 de la madrugada, decía que era por un proyecto urgente. Empezaron a aparecer pequeños detalles. Lencería nueva, no para mí. Un aroma de perfume masculino, que no era el mío. Duchas en plena noche. El teléfono siempre en silencio. Y además, ella ya no era la misma. Fría. Distante. Ya no me miraba a los ojos, no preguntaba cómo estaba. Solo callaba. Me di cuenta de que empecé a tener miedo de volver a casa. A veces, antes de abrir la puerta, me quedaba parado, escuchando, intentando adivinar si había alguien dentro. Como un estúpido. Una vez llegué más temprano. Dije que hubo una emergencia en la obra. La casa estaba silenciosa. Ella tumbada en el sofá, como si nada. Pero en el baño encontré 2 toallas húmedas. Una suya. La otra, la mía, pero arrugada, mojada. Yo no la había usado en días. Entonces comprendí que me estaban tomando por idiota. Pero aún no tenía la prueba que me hiciera estallar. Y esa noche, cuando dijo que iba a quedarse en la oficina por un informe urgente, decidí quedarme. Aparqué el coche en otro sitio, entré en casa por el balcón. Todo estaba limpio. Demasiado. Pero al acercarme a la cama, los vi. Calzoncillos de hombre. En la manta. Extraños. No míos. No suyos. Y dentro de mí algo se rompió. No grité. No tomé fotos. No le escribí. Solo me senté en la silla junto a la cama y los miré. Tal vez 10 minutos. Sentí un vacío tan profundo que ni siquiera me cabía la rabia. Solo silencio. Y ese asqueroso trozo de tela en mi cama, en mi lado, como una marca, te acabas de perder, hermano. No sabía qué hacer. Pero ya sabía que nada volvería a ser igual. Después de encontrar esos calzoncillos, algo en mí se apagó. Ya no era el tipo que confiaba. Empecé a observar. No por celos. Por claridad. Para entender hasta qué punto me había hundido sin darme cuenta. Lo primero fue el espejo. Su espejo del tocador. Siempre limpio, siempre en su sitio. Pero ahora tenía una huella distinta. Grande. Masculina. Luego el cepillo de dientes. Había uno nuevo, azul, escondido en otro armario del baño. Pensó que no lo notaría. Lo noté. Vi cómo dejaba el móvil boca abajo. Cómo se lo llevaba incluso al baño. Cómo empezó a meter el bolso en la habitación y cerrar la puerta. Antes lo dejaba en la silla del pasillo. Ahora lo ocultaba. También empezó a usar ropa nueva. No llamativa, pero distinta. Perfumes que no reconocía. Y sobre todo, su mirada. Ya no se detenía en la mía. Miraba de lado. Como si yo fuera alguien más, sin importancia. Estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Ya no me tocaba. Ni siquiera por costumbre. Una mañana encontré en su abrigo un recibo de una cafetería. Nada raro. Pero el horario decía 9:47. Justo a esa hora, según ella, ya estaba en casa, cansada. El recibo era para 2 cafés y un pastel. 2. Eso me mató. Era una tontería, pero fue la gota. Desde entonces empecé a despertarme en medio de la noche,
mirando al techo. Me preguntaba cuánto tiempo llevaba siendo un fantasma en mi propia casa. No podía comer. En el trabajo me costaba concentrarme. Todo me molestaba. Hasta los compañeros que no tenían nada que ver. Me volví otro. No por la traición en sí, sino porque vivía cada día con alguien que me mentía mirándome a la cara, y yo aún no decía nada. Era un infierno silencioso. Ella seguía actuando, y yo también. Pero cada día esa farsa me destruía más. Y entonces lo decidí. No pensaba vengarme con rabia. Iba a buscar la verdad. Y cuando la tuviera en la mano, no habría lugar donde esconderse. No quería verlo. Pero ya no podía seguir viviendo en la oscuridad. Todo lo que hacía ella me parecía falso. Desde su sonrisa hasta el olor de su cabello. Una noche, cuando dijo otra vez que llegaría tarde, decidí no irme a casa. La seguí. Tranquilo, en silencio, sin llamar la atención. No se dio cuenta. Subió al coche, cruzó la ciudad. No fue a la oficina. Ni a casa de alguna amiga. Fue a él. Un edificio viejo, escalera sucia, paredes desgastadas. Subió como quien conoce bien el camino. Yo me quedé fuera. No necesitaba más. Todo ya estaba claro. Podría haberme ido. Pero no lo hice. Esperé una hora. Luego entré. No toqué. No llamé. Subí directamente. En el pasillo, su bolso abierto. Llaves, maquillaje, el móvil. Todo a la vista. La puerta estaba entreabierta. Lo que vi no lo voy a olvidar nunca. Ella estaba sobre él, riéndose, bebiendo vino directo de la botella. Desinhibida, completamente otra. No la mujer que tenía en casa. Otra versión. Una que nunca había visto. Una actriz que por fin se quitó la máscara. Y yo no era más que un espectador en su obra. Me di la vuelta y me fui. No porque no pudiera hablar. Sino porque quería que volviera a casa como si nada. Quería mirarla a los ojos, ver cómo inventaba una nueva mentira. Y así fue. Entró tarde, fingió cansancio. Se quitó el abrigo, se estiró. Yo le pregunté cómo estaba. Dijo que bien. Tomó su teléfono. Fue todo como siempre. Pero ya no era lo mismo. Ya nada lo era. Esa noche supe que se había acabado. No porque me fuera. Sino porque ya no tenía nada que perder. Lo que vino después no fue rabia. Fue cálculo. Frío. Lúcido. Quería que sintiera el peso de cada una de sus mentiras. No en gritos. No en golpes. En hechos. En verdad. Y esta vez no habría forma de escapar. No dormí en toda la noche. No grité. No rompí nada. Solo estuve acostado, mirando el techo. Por dentro ya no quedaba miedo. Ni tristeza. Solo un vacío helado y un pulso constante en la sien. Como un reloj marcando el momento exacto del final. Por primera vez, sentí calma. No paz. Calma. Fría. Inerte. La observé mientras dormía. Mientras se giraba, se tapaba, murmuraba algo en sueños. Esa mujer ya no era la mía. Solo era alguien más, disfrazada. Un rol, una actuación. Y yo llevaba demasiado tiempo siendo el público. Esa madrugada me repetí cada gesto, cada excusa, cada cambio de rutina. Y lo que más dolía no era la traición. Era su seguridad. Esa tranquilidad con la que me mentía cada día. El disfrute con el que lo hacía. Porque no era solo una infidelidad. Era burla. Era desprecio. Al amanecer me levanté primero. Preparé el café. Puse su taza sobre la mesa, como siempre. Se sentó, agarró el móvil. Todo igual. Todo idéntico.
Pero no se dio cuenta de que ya había perdido. Que todo había empezado a caerse. Yo no dije nada. Solo la miré. Ya no sentía amor. Ni rabia. Solo decisión. Fría. Clara. Empecé a planear. No venganza. Justicia. Iba a dejar que sintiera lo que yo sentí cada día en silencio. Pero no con gritos ni reproches. Con hechos. Con verdad. Ya no era su pareja. Era el testigo de su mentira. Y estaba listo para arrancarla de raíz. Empecé con silencio. No respondía a sus preguntas, no buscaba conversación, no mostraba emoción. Al principio no le importó. Luego empezó a inquietarse. Sentía que algo se movía, pero no sabía qué. No sabía que yo ya no era el mismo al que se podía mentir entre 2 sorbos de café. Recolecté todo. Fotos, tickets, historial de viajes, geolocalizaciones, horarios de llamadas, recibos de hoteles. No le dije nada. Solo la miraba. Ella empezó a ponerse nerviosa. La tensión empezó a hacer efecto. Ahora la atrapada era ella. Hice copias. Varias. Y las envié. Sin drama. A sus padres. A su hermana. A nuestros amigos en común. Sin explicaciones. Solo las pruebas. Que sacaran sus propias conclusiones. No esperaba llamadas. Ni disculpas. Solo el momento en que ella regresara a casa y notara que el mundo ya no la miraba como antes. Ese momento llegó. Entró distinta. Inquieta, desordenada, revisando el móvil cada 30 segundos. Se sentó en el sofá, y yo simplemente puse un sobre frente a ella. No hablé. Dentro estaban las capturas, los tickets, la imagen de los calzoncillos que había dejado en nuestra cama. Todo lo que quedaba de ella en mi vida. Lo abrió. Lo revisó. Yo no me moví. Solo observaba. Entonces se echó a llorar. No por arrepentimiento. Por miedo. Entendió que todo había terminado. No porque yo me fuera. Sino porque la había dejado sola. Sola con la verdad. Agarré una bolsa, salí. Dejé el apartamento, las cuentas, los recuerdos. No me dolió. Esa vida que creí real era una escenografía. No la quemé. Solo salí de ahí. Después supe que la despidieron. Que él la dejó. Que su familia no le habla. No me alegró. No fue una victoria. Fue solo silencio tras la tormenta. Algunos me preguntaron por qué lo hice así. ¿Por qué no grité? ¿Por qué no le di otra oportunidad? Nunca respondí. Porque esa cama, con esa ropa interior ajena, fue una tumba. Ahí murió el hombre que confiaba. Y nació otro. Uno que ya no permite que se rían en su cara. Y ese nuevo yo ya no es de los que esperan. Es de los que actúan. En silencio. Con precisión. Sin piedad. Nunca volví. Ni a ella, ni a esa historia. No dejó cicatrices. Me arrancó un pedazo. Pero no voy a cargarlo como una cruz. La vida no se detuvo. Solo cambió. Más dura. Más clara. Sin ilusiones. No la odio. Tampoco la perdono. Entre esas 2 cosas solo quedó vacío. Un espacio muerto donde antes hubo hogar. Algunos me preguntan si no me siento solo. No. Estaba más solo cuando dormía junto a ella sabiendo que pensaba en otro. Más solo cuando sonreía después de tocarlo. Esto ahora es silencio. Y por fin es real. Ya no busco saber de ella. No reviso, no pregunto. Lo que tenía que pudrirse, ya se pudrió. No pienso volver para respirar ese aire. Las razones dejaron de importarme. Los hechos fueron suficientes.
No fue una historia de amor frustrado. Fue una historia de desprecio. De mentira cotidiana. De frialdad disfrazada de rutina. No vuelvo a permitir que nadie le quite valor a mi presencia. Ni una mujer. Ni un amigo. Ni yo mismo. Y si alguien entra en mi vida, sabrá que aquí la confianza se paga caro. Porque una vez lo di todo, y me quedé con las manos vacías. Ahora tengo lo esencial, silencio. Y no pienso cambiarlo ni por las palabras más dulces.